Hay una semana que acabamos de pasar que fue una semana de activación profética y el mensaje va en esa dirección. Acabamos de venir de escuchar hombres de Dios, de traer una palabra profética, de activar el poder de Dios en nuestras vidas. Y hay una diferencia entre la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia y la palabra profética. La palabra de conocimiento, como su nombre lo dice, va a identificar algo del corazón de la persona por revelación del Espíritu Santo. La palabra de ciencia es un consejo que genera una solución. Y la profecía reta a una promoción en una nueva temporada. Y necesitamos estos ministerios. Pero la verdad es que ni la palabra de conocimiento trasciende más allá, porque el conocimiento es lo que yo ya sé. Y me están diciendo lo que yo sé. La palabra profética está llevando a una nueva temporada, pero si no hay obediencia, diga conmigo, no hay nada. Gracias por ayudarme. Si no hay obediencia, diga, no hay nada. Entonces puede venir Benny Hinn, Cash Luna, pueden venir los profetas habidos y por haber. Y si no hay obediencia, ahí nos quedamos. Tengo una predicación que en algún momento titulé El coleccionista. Hay cristianos que se vuelven coleccionistas y Dios me dijo y me profetizaron, pero no hay ninguna acción frente a la palabra profética. Lo que se hace efectivo y lo que activa la palabra es la obediencia. Si no hay una obediencia consecuente a la palabra pronunciada, a la palabra lanzada, a la palabra expresada, manifestada por Dios, en obediencia no hay. No, Dios me habló, Dios me profetizó. Y que escucho personas decir eso. Dios me dijo hace 30 años, Dios me dijo hace 10 años. Y pasan los años y no activamos la palabra profética. Así que yo he titulado este mensaje: para obedecer a Dios no hay que entender, solamente hay que. Lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí es que queremos razonar y entender todo lo que Dios nos dice. Cada vez que suelta el Señor una palabra, queremos el desenlace de la historia, pero no queremos dar el paso de fe a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Cuando Goliat desafió a Israel, salió un muchacho llamado David y confrontó a este paladín. Como nosotros ya leímos la historia, ya vimos el final de la historia, nos regocijamos en esta historia bíblica. Pero si no sabemos la conclusión del mensaje, la conclusión del episodio, estaríamos en crisis. Es como saber que va a haber una final entre nuestra nación y algún equipo deportivo y ya sabemos el marcador final. Como ya lo sabemos, entonces no tenemos ninguna presión. Pero saber que vamos a debutar contra otro equipo mundialista de alto desempeño, es allí donde está la incertidumbre si ganamos o perdemos. Pero lo que es de Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que es de Dios siempre lleva un destino de cumplimiento que lleva alabanza a su nombre. Entonces la obediencia nos cuesta aplicarla porque tratamos de razonar. Esto pasa en la casa. Los hijos, para obedecer a los padres, siempre buscamos una razón y siempre expresamos ¿y por qué? Los que tienen aquí hijos, y al final todos somos hijos. El padre le dice al hijo: no quiero que vayas a fiesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo soy su papá. Ya le dije que no. Porque siempre estamos razonando todo. Si se nos dice no va a ir a esa empillamada, ¿y por qué? No me llegue después de las 11 de la noche, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Porque nos cuesta obedecer. Y eso pasa no solo en el ámbito familiar, sino que pasa en el ámbito eclesial.
El pastor le dice a una persona: haga esto. ¿Y por qué debo de hacer eso? Es que Dios también me habla a mí. Es que yo también soy un ungido de Dios. Entonces ese tema no solo está en lo familiar, está en lo eclesial, porque trata con el orgullo, trata con la vanagloria nuestra, que las cosas se deben de hacer solo como yo lo pienso que se debe de hacer. Pasa también en la empresa, los que tienen trabajadores. El jefe le dice al trabajador: necesito esa silla que está allá, que me la ponga acá. Y el trabajador dice: ¿y por qué? Porque le estoy pagando para eso, tráigame la silla para acá. Entonces siempre nosotros estamos razonando para poder obedecer. Cuando Dios nos da una orden, Él tiene una periferia mayor que la nuestra. Él tiene el panorama completo y Él sabe por qué nos está mandando a hacer algo, y que no estemos nosotros diciendo siempre ¿y por qué? ¿Y cómo va a ocurrir? Nuestra tarea es obedecer. Así que pueden venir profetas, se pueden desatar sobre usted 80,000 expresiones de Dios, pero lo único que hará posible eso es la obediencia. De hecho, en mi mano tengo un libro con cientos de promesas bíblicas. En la Biblia, la palabra de Dios, la incorruptible, la siempre viva palabra de Dios. Pero esta palabra, si yo la pongo acá y vuelvo en 2000 años, lo que pudo haberle ocurrido a esta Biblia es que esté llena de polvo y quizás sus hojas estén llenas de moho. Lo que hace que esta Biblia tenga vida no son las letras en ella, es la fe y la obediencia que yo le ponga a la escritura que está en este lugar. La obediencia manifiesta el milagro. Gracias por su entusiasmo. Entonces Dios lo que está queriendo en nosotros es motivarnos en lo profético para que demos pasos de fe sobre la palabra expresada. Y cuando obedecemos, entonces vamos a ver el milagro. Obediencia. Queremos obedecer a los que no vemos, pero no queremos obedecer a las personas que vemos. Se lo repito. Los cristianos lidiamos con expresiones como que amamos a Dios, obedecemos a Dios, pero nos cuesta obedecer a las personas que sí vemos. Y por eso entonces Dios forma nuestro carácter con personas que nos den órdenes y nos corrigen, y no nos gusta que nos estén mandando. Entonces, si usted tiene un problema con la obediencia, usted va a llegar a una iglesia que se va a encontrar con un mentor que usted dice: lo veo, lo mastico y lo escupo porque no soy capaz de tragarlo. Obediencia. Si usted tiene problemas con obedecer en la empresa, va a tener un jefe que lo va a limar hasta que uno aprenda a ser obediente. O aprende la obediencia o sencillamente sale de ese proceso. Y desde niños todos aquí hemos estado sujetos al estar bajo autoridad. Si estábamos en la casa la entrada hasta tal hora. Y eso no quiere decir que éramos obedientes, porque creo que todos en la casa fuimos desobedientes. Por más buen hijo que usted sea, y usted hoy como padre le diga a su hijo: haga caso, donde su hijo viera cómo era usted joven, ay Dios mío, ni me imagino. Entonces Dios desde la casa enseñó la obediencia. Salimos al colegio y estaba el rector, el coordinador, los profesores y el personero del colegio. Salimos del colegio a la universidad y ahí estaba el decano, estaban los maestros. Siempre hemos estado bajo autoridad. Llegamos a la empresa y en la empresa nos dicen: usted, su entrada debe ser a las 7 de la mañana. Y usted le dice al jefe: ¿y por qué? Porque para eso le están pagando, para que llegue a las 7 de la mañana, a las 8, o de acuerdo al acuerdo en el contrato que usted tenga. Su salida va a ser a las 5 de la tarde. ¿Y por qué? Porque esas son las reglas en esta empresa. Entonces, donde quiera que estemos, estamos bajo autoridad y tenemos que aprender la obediencia para caminar en la bendición. Muchos no quieren participar de la obediencia, pero es la única manera en la que Dios nos prepara para podernos entregar nuevos niveles de autoridad. La obediencia la aprendimos en el colegio, o la aprendimos en casa, o la aprendimos en la escuela de la vida, con dificultades, con problemas, con situaciones que nos llevaron al borde límite y hoy son un aprendizaje para nosotros. Entonces Dios dice: este ya está preparado para obedecer. Si a este le digo que se tire por ese barranco, este se va a tirar. Este le digo que haga esto y lo va a hacer,
Por eso el Señor quiere enseñarnos obediencia, para que aprendamos a obedecer a quienes vemos, y obedeciendo a quienes vemos, estamos obedeciendo a quien no vemos. Porque Dios ejerce su autoridad a través de hombres y de mujeres de autoridad en esta tierra. Hay gente que le ha costado someterse a una autoridad de un pastor joven, porque quizá tiene 80 años, 70 años, y eso es un joven inexperto. Pero Dios a veces lleva gente que es muy capacitada a estar bajo la tutoría de alguien joven inexperto, solo para formar carácter y obediencia. Entonces la obediencia, lo único que desata la bendición sobre nosotros. En Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los malhechores o los criminales. En Hebreos capítulo 5:8 hay una perla preciosa. Dice la escritura: Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Mire bien la expresión que viene a continuación, usted que está aprendiendo la palabra, que está tomando nota. Dice así: Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para los que obedecen. Jesús llegó a ser fuente eterna de salvación para los que ¿qué? Obedecen. La obediencia en la Biblia es importante, y Pedro escribe en su carta: por lo tanto, vivan como hijos obedientes. A Dios le agrada la obediencia, y es lo único que desata bendiciones. Ustedes me van a acompañar en esta travesía bíblica, y vamos inicialmente a aprender de un hombre llamado Saúl, que se le dio una instrucción que debía obedecer a Dios y no tenía que entenderla, era que obedecer. La orden que Dios le da a Samuel aparece en 1 de Samuel, el capítulo 15. Dice: cierto día Samuel se acercó a Saúl. ¿Quién era Saúl? Primer rey de Israel. Ya están en la monarquía, ya no están en la teocracia, en el tiempo de los jueces. Israel ha determinado tener rey, así que Dios les entrega un rey, Saúl. Saúl es visitado por Samuel, que creció en una casa, en un sector en Silo, por el sacerdote Elí. Fue entregado por su madre Ana como una respuesta a una plegaria de fe que su madre tenía por él. Él le dice: Saúl, fue Dios el que me llamó para que te ungiera como rey. Escucha muy bien la tarea que tengo para ti de parte del Señor. El Señor te dice: ve y destruye a Amalek. Vas a destruir a Amalek, le vas a matar a la mamá, el papá, los hijos, las vacas, las ovejas. Todo se tiene que morir, porque el Señor está ajustando cuentas con Amalek, porque se le opuso al pueblo de Israel cuando subía por el desierto. Pero a los eneos no los vas a tocar. Los eneos fueron compasivos, fueron personas de bendición para Israel. La palabra que se utiliza allí con los eneos, con este grupo, es que había sido un pueblo que había sido de bendición para Israel. Así que le dice: a ellos no los vas a tocar, ellos deben de irse del lugar. Así que esa era la orden de Dios: destruir todo lo que encontrara y no tocar los eneos. Así que dice que el rey Saúl recibe la orden y toma 200,000 guerreros y se van a la guerra. 200,000 guerreros más otros 10,000. 210,000 para matar a toda la nación de Amalek, mujeres, niños, ganado, todo lo que estaba en ese lugar. Era un ajuste de cuentas de Dios con ese pueblo. Cuando Saúl llegó al lugar, vio unas vacas bien gorditas, vio unas cabras que daban buena leche, vio unas ovejas bien lanudas, y él dijo: no, esta vaquita está buena, separémosla. Esta ovejita está buena, separémosla. Y cogió al rey y se lo llevó para su casa. Así que Dios le habla a Samuel, a su profeta: Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque este tipo no me es leal. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Saúl no me es leal a las órdenes que le doy. En otras palabras, este tipo obedece a medias.
Y obediencia a medias es desobediencia. No existe obediencia a medias. Obediencia a medias es desobediencia. Así que estoy con este hombre harto porque no me obedece. ¿Me sigue hasta aquí en el mensaje? Así que Saúl está emocionado porque él cree que ha hecho la voluntad de Dios. Y cuando Samuel lo visita para darle una palabra determinativa de Dios, de juicio por su desobediencia, dice la escritura que cuando llega a visitarle, Saúl no estaba. Saúl esa mañana se estaba haciendo un monumento a su nombre. Qué tipo bien orgulloso. Saúl venía de la tribu de Benjamín, si no estoy mal. No estoy mal, Benjamín o Manasés. Benjamín, yo quiero que me ayuden. De la tribu de Benjamín. Era de una familia pobre y tenía problemas de autoestima. Saúl, aunque era el más alto entre el pueblo y de hombros hacia arriba era el más alto, tenía complejos e inseguridades. Pero hoy se estaba haciendo un monumento a su nombre. Las personas que carecen de identidad siempre están buscando reconocimiento por otros. Y si otro no le están dando la palmada en la espalda, lo está buscando porque su identidad está basada en la opinión del otro y no en la opinión de Dios. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Así que el hombre está haciendo su monumento y cuando llega le dice a Samuel: Samuel, he obedecido el mandato de Dios. Este es muy conchudo. ¿Qué es este bramido de ovejas y de vacas que escucho? Así que estaba todo el palacio. Animales. Y él dijo: no, simplemente el pueblo le perdonó la vida a las ovejitas más gordas, a las vaquitas más gordas, y las traje para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios. Él dijo: el pueblo. Así que el sacerdote le dijo: no, mi hijo. El profeta Samuel le dijo: no es así. Aunque usted tenga problemas de autoestima, ahí aparece, aunque tengas problemas de inseguridades en tu autoridad, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el rey? Usted es el rey. Usted es el responsable de hacer las cosas como se debían de hacer. Eso pasa en la casa, en las familias. Es que eso fue el hijo tal. Es que eso fue. ¿Quién es el padre de la casa? ¿Quién es la autoridad en la casa? Entonces Dios reclama directamente a la autoridad y no puede hacer como Poncio Pilatos lavándose la mano. Es que eso es la culpa de fulano, es la culpa de sutano. No, usted es el sacerdote en su casa y lo que pasa en su casa es por su culpa. Es que el hijo me llega borracho, es su culpa, porque usted es el sacerdote en la casa. Usted no estoy hablando de un dominio con grosería, sino que usted no ha liderado, no ha ejercido el rol de sacerdote en el hogar. Eso es lo que le pasa a Saúl en ese momento. Y él le dice: usted era el responsable de eso. Ahora, Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Los sacrificios y las ofrendas o la obediencia? Entonces él estaba tratando de comprar a Samuel y buscando favoritismo porque trajo vacas y ovejas. Y él le dijo: el Señor no se complace de sacrificios, a él le agrada más la obediencia. Reciba la profecía que reciba, la palabra de conocimiento que quiera, si no hay obediencia, porque la obediencia es la que desata el favor, es la que desata la bendición y la que abre puertas. Si usted siente que Dios no le ha profetizado, si usted es obediente, tranquilo, que usted está garantizando la bendición sobre su casa, sobre su vida y sobre su ministerio. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Ahora, Samuel le dice a Saúl: ¿sabes que el pecado de la rebeldía es igual a la hechicería? El rebelde es un hechicero, según la Biblia. Entonces nosotros nos hartamos, nos llenamos la boca diciendo: esos brujos, hijos del diablo. Pues la Biblia dice que el desobediente es un hechicero. Y si uno está en un contexto eclesiástico y uno no está en el espíritu de la congregación, la Biblia dice que uno es un hechicero. Y dice que el obstinado o el pecado de la terquedad o de la obstinación es igual a la idolatría. Desobediencia, hechicería, obstinación, idolatría.
hechicero y idólatra el que no obedece al Señor. Se la pone bien alta a Saúl. Así que Saúl comienza a desesperarse y le dice: pero yo obedecí al Señor, yo lo hice. Y le dijo: no, Saúl, tienes que aprender lo que es obediencia. Así que el sacerdote Samuel sale de ese lugar y Saúl se toma de su capa y le dice: detente, ora al Señor por mí. Y se le rasgó el vestido al sacerdote. Y ahí viene una palabra profética: así como se rasga ahora mismo mi vestidura, el Señor te dice: ha sido rasgado tu llamado, ha sido roto. Ahora la determinación de Dios es levantar un hombre conforme a su corazón, un hombre que haga todo lo que el Señor quiere que haga. Usted ha leído en la Biblia que se repite mucho que David es un hombre conforme al corazón de Dios y que sería un hombre que haría las cosas conforme al corazón del Señor, y él obedecerá lo que yo le envíe a hacer. ¿Sabe qué contesta Saúl después de eso? Y dice: pero por favor, honrame ante las autoridades y los ancianos. O sea, al tipo no le importaba estar bien con Dios. A él le importaba que las autoridades, que los ancianos del pueblo dijeran: uy, ese Saúl es tremendo, que no vaya a quedar mal con el pueblo y que acabó de desobedecer. Así que tenemos que obedecer a Dios y no razonarlo. La obediencia es lo que desata bendición sobre nuestras vidas. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús entrenó a sus discípulos en obediencia. Jesús preparó a Pedro, a Juan y a sus discípulos para que fueran obedientes al Jesús que veían, porque un día tenían que ser obedientes al Espíritu Santo que no verían. Él se estaba enfocando que antes de partir, por lo menos su equipo aprendiera obediencia, porque un día que él no estuviera y el Espíritu del Señor les hablara, ellos iban a ser perfectos, obedientes a la voz del Señor. Cuando Dios le diga que haga algo, no cuestione a Dios, obedezcámoslo y vamos a ver el respaldo de Dios. Número 1, en una ocasión dice las Sagradas Escrituras que al llegar a Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús mandó adelante a 2 discípulos y le dijo: vean, nosotros vamos a ir a esa ciudad. Ustedes 2 nos van a hacer una avanzada para que cuando lleguemos a la ciudad ya ustedes me tengan listo un burrito, un pollino. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, parafraseando una idea, ellos dicen, leyendo lo que no está escrito: Jesús, ¿y la plata para el burro? Y le dijo: no, ustedes se van a ir para una ciudad y van a encontrar un pollino que nunca fue montado. Van a desatar la cuerda de ese pollino. Pero Jesús, ¿y si el dueño del burro nos ve? No, usted les dice: el Señor necesita el burro. Y ya. ¿Y qué más? No, va, obedezca. ¿Cómo creen ustedes que se fueron esos 2 discípulos? No, este líder que nosotros tenemos y nos ponen en una, ni nos dio plata para el burro, ni para la melaza, ni para picarle caña. Se fueron meditando el camino y por allá encontraron el pollino. Yo creo que los 2 discípulos se miraban y se hacían caras: ojo pues, mire para adelante, para atrás, que no nos vea nadie. Y si nos ven, nos montamos en el burro y nos escapamos. Algo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No, que si nos ven desamarrando el burro, que le digamos que el Señor lo necesita. Yo creo que el otro discípulo le decía: pero ¿cómo le vamos a decir eso? Nos van a meter a la cárcel por ladrones. El otro discípulo le decía: pues obedezcamos. Él nos dijo que desamarremos el burro. Y se fueron y empezaron a silbar. Y al burro, no sé cómo es el burro, como marrano, no sé. El burro estaba ahí haciendo su bulla. ¡Chito, burro, chito! Y llegó el dueño del burro y ellos desamarrando el burro. Y le dice el dueño del burro: ¡ay! ¿Ustedes qué hacen con el burro? Ah, no, el maestro lo necesita. Ah, bueno. La obediencia desata milagros, es increíble. Se lo voy a poner a este tiempo presente. ¿Qué tal que uno tuviera un líder, un pastor,
o Jesús, el Jesús de esta época, 2023. Hijo, ve al concesionario de la avenida El Poblado y me traes un Ferrari. Señor, y la marma, la plata. No, va y lo prende. Lo prende y mira cuántos caballos tiene y los pone a rugir. Cuando le llegue el gerente del área comercial y le diga, ¿usted qué está haciendo? Usted le dice, no, es que el pastor lo necesita. Entonces él le va a decir, ah, bueno. Eso sería una tontería. En ese pasado era un burro, en este tiempo sería un carro en un concesionario. Y ellos vieron un milagro por la obediencia. No necesitamos cuestionar al Señor. Hay muchas bendiciones que no hemos recibido por falta de obediencia. ¿Qué tal que usted hubiera hecho lo que el Señor le dijo que hiciera hace tiempos? Ya tenía la respuesta, pero nosotros queremos que nos digan paso 1, paso 2, paso 3 y aquí está toda la solución. Voy a hablar para el llamado de los pastores, ministros, misioneros, siervos de la obra de Dios. Nadie nos prometió grandes cosas. Nadie nos dijo que tendríamos un gran salario, que tendríamos casas, carros, fincas. De hecho, cuando salimos al ministerio no habían contratos firmados con nadie. No había seguridad social. Solamente una fe y una Biblia en la mano y una mujer que le crea al Señor junto a uno para predicar la palabra. No sabíamos cómo van a avanzar las cosas. No sabíamos cómo se iban a pagar las deudas. Los que tienen hijos y están en el ministerio no sabían cómo le iban a pagar la universidad a sus hijos. El que está pastoreando, necesariamente el hijo no tiene que ser pastor, ni tiene que ser profeta, no tiene que ser maestro, no tiene que ser un intercesor. Quizá un pastor tiene un hijo y dice, papá, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un científico y quiero estudiar en la universidad más costosa. Pero hijo, yo soy pastor, no tengo cómo pagarte la universidad. Lo que Dios promete es que si tú le obedeces al Señor, Él hasta de eso se va a encargar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Pero cuando Dios nos llama a servirle, nosotros queremos el contrato, queremos el apostillado, queremos la seguridad de la seguridad de la seguridad. Y el Señor Jesucristo te dice, yo soy tu seguridad, yo soy Jireh para tu vida, yo voy delante de ti. Y el Señor está comprometido que si tú le obedeces, Él va a respaldarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primer caso. Segundo caso. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro a hacerle los de cobranza. Llegó la DIAN, bueno, los del predial. Y le dijeron a Pedro, Pedro, es que su maestro, su pastor, no paga impuestos. Y el impuesto son 2 dracmas, debe pagar 2 dracmas de impuesto. Entonces Pedrito fue y le dijo a Jesús, Jesús, ahí nos llegaron los impuestos de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un impuesto que se daba al templo realmente. Y Jesús le dice, Pedro, vas a hacer algo, vas a tomar una caña, te vas a ir para el charco que te indique, para el mar que te indique, y vas a esperar que llegue un pez. Imagínense a Pedro mirando a Jesús. Ajá. ¿Usted ha hablado con alguien que usted todo le dice, ajá, y usted por dentro dice, este es bobo, ¿cómo va a hacer eso? O sea, yo creo que Pedro miraba a un carpintero diciéndole a un pescador que tome una caña y yo pesco es con atarraya, un solo pez. O sea, metámosle a eso en la lógica. Ahí está Pedro, ajá. Vea, Pedro era bocón, Pedro era acelerado, Pedro era corta orejas. Pero si algo Pedro aprendió fue la obediencia. Entonces Dios a veces lo pone a hacer uno cosas que uno queda como un estúpido ante la gente. ¿Cuánto les ha pasado eso? Dicen, no, yo sí ante la gente soy un estúpido por completo. Imagínense los de cobranzas ahí, me va a pagar con un pescado. Y Pedrito se ve con la caña. Bueno, que quede mal Dios es la reputación de Dios, pero quedar uno mal ante la gente, a veces Dios nos pone en esa situación. Pero si le estamos obedeciendo a Dios, algo va a pasar. Entonces Pedro se paró con la caña y decía, no hubiera traído la atarraya. Yo porque no traje la red, por lo menos para sacar más pescados, y vendo esto quiliado y con esto pago los impuestos. Porque no era la manera de Pedro, era la manera de Dios.
Sería que Jesús le hubiera dicho a Pedro: Pedro, tómese la atarraya, coja la canoa y se me va a trabajar todo el día sábado. No, el sábado no trabajaba, era el día de descanso. Va a trabajar el viernes o el jueves, y todos los peces que traiga va y los comercializa en las orillas de Capernaum, y con esa plata paga sus impuestos y paga los míos. Es más fácil. Pero Jesús le dijo: tome una caña de pescar. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está asegurando es que sus discípulos sean obedientes. Así no entiendan. Así que Pedro se fue para la orilla y cogió la caña y dijo: ay, que llegue ese desgraciado pescado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es un milagro o una suerte muy grande, que un pez venga y punce ese garfio y que haya allá el dinero. Así que Pedro, yo no sé cuánto duró, 1 hora, media hora, 2 horas sin nada. Este pez que no llega, este pez. Llegó un renacuajo, quítese de ahí, necesitamos el pez. Hasta que llegó un pez y él dijo: aquí fue, y lo sacó. Cuando lo sacó, lo abrió. ¿Y sabe qué sacó del pez? Un estatero. Un estatero equivale a 4 dracmas. ¿Cuánto era el impuesto que tenía que pagar Pedro? 2 dracmas. ¿Cuánto tenía que pagar Jesús? 2 dracmas. En total 2 y 2 son 4. Así que estaban los 4 dracmas en un estatero para pagar los impuestos. Se trata de obediencia, no se trata de entender. Si nosotros queremos entender a Dios, le voy a decir algo: jamás podremos entender a Dios. Lo único que sí podemos hacer es obedecerlo y saber que si estamos caminando en bendición, Él se va a encargar del resto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces llegó Pedro: uy, milagro, pagué los impuestos por la obediencia. Tercer caso, Jesús llama a Pedro y a Juan. Ya Pedro estaba pero bien amelladito, y le dice: Pedro, adelántese usted para que prepare la santa cena que vamos a hacer esta noche. Se van a adelantar a la ciudad y organizan todo. Entonces Pedro le decía: Jesús, ¿y cómo pagamos el salón social? No, váyase adelante. No, pero vea, hemos trabajado en el ministerio todo el año y ni la cena navideña nos van a dar. Bueno, o la cena de fin de año nos va a hacer Jesús. Se van a ir adelante. Cuando lleguen a la ciudad, se van a encontrar un tipo que tiene en la cabeza un cántaro. Ajá. ¿Y qué más? Y se van a ir detrás de él. Ajá. Y cuando él llegue a la casa que él va a llegar, ustedes se meten a esa casa. Dejemos hasta ahí y devolvámonos. Jesús, y la plata para el cordero, para el pan, para el vino, para las uvas. No, váyase, obedezca. Imagina a Pedro y a Juan: no, otra vez este Jesús. Primero el burro, después el pez. Pero yo creo que ya había algo de confianza en que iba a haber un milagro. Cuando uno obedece consecuentemente, el próximo reto de fe que viene, ya usted tiene más confianza. Porque cuando usted ha visto obrar a Dios una vez, 2 veces y 3 veces, a la cuarta usted dice: yo no sé cómo va a pasar, pero Él me dijo. Y esa es la confianza. Entonces se va Pedro y Juan y llegan al pueblo. Y bueno, ojo con el tipo del cántaro de agua. ¿Por qué un hombre y por qué una mujer no? Porque las que cargan agua son las mujeres, no los hombres. Pozo de Jacob. Una mujer samaritana está ahí en el pozo de Jacob, va a sacar agua para hacer comida, para lavar la ropa. Es una tarea de las mujeres. Y las mujeres tomaban los cántaros y se los ponían en la cabeza y caminaban con él. Ver un hombre con un cántaro es una señal asertiva y segura, porque eso no ocurre. No iban a haber 10 tipos con 10 cántaros, no iban a haber 5 tipos, no iban a haber 2, era uno. Váyase. Llegó Pedro y Juan sin plata. Bueno, hoy vamos a comer, ¿cómo? No sé, pero vamos a comer. Vamos a pagar el salón social, vamos a organizar todo lo que nos dijo el maestro. Pilas. Se sentaron en una esquina. La Biblia no dice eso, pero pudo haber pasado media hora y ellos así: allá viene uno. No, ese no es muy peludo. No es un cántaro. Ahí viene el otro. No, tampoco. 1 hora, 2 horas, y ellos ya estaban desesperados, hasta que pasa un tipo por allá con un cántaro. Ese es el de la señal, vamos a seguirlo. Y el tipo empieza, y ellos detrás, y detrás de él, y el del cántaro, y ellos detrás ahí, sigue caminando. Lo dejaban que avanzara, volteó a la derecha, espere, salga corriendo. Uy, salían corriendo detrás del tipo, hasta que el hombre llegó a una casa. ¿Qué hacemos? Metámonos allá.
La orden era, cuando entren a la casa, les va a salir el padre de familia. Y cuando el padre de familia les salga, usted les dice: amado, el Señor le manda a decir que dónde está el lugar donde vamos a hacer la cena. Y Él ya les va a indicar. Así que ellos entraron y cuando le salió el padre de familia le dijeron: hermano, no sé cómo le dijeron, ¿dónde está el lugar que el Señor destinó para la cena? Que tú nos has destinado para la cena esta noche. Y Él les dijo: listo, ya les tengo el aposento alto, ahí va a ser la comida. Lo único que ellos hicieron fue obedecer. Los milagros anteceden obediencia. Si no hay obediencia, no hay milagros. Ahora, miren esto. En los 3 casos anteriores, lo que hubo fue una palabra generativa. No, ya Él me dijo que traiga el burro. Él ya me dijo que va a pagar los impuestos. Él ya me dijo que va a haber una cena en el aposento. Esa fue la palabra. Pero si la palabra no se acciona, no hay milagro. Puedes tener promesas, Biblia, se puede saber usted todos los textos de la Biblia, y si no obedeces y das pasos de fe en la incertidumbre, no vamos a ver la gloria de Dios. Así que a Dios se obedece, a Dios se le hace caso y no se le cuestiona. No trate de entender a Dios. Entender a Dios nadie lo va a poder hacer. Lo único que tenemos que hacer es que el Señor te dice: ese no es el hombre para ti. Entonces, pero mire lo que es, que tiene los músculos como a mí me gusta. O si a usted le gustan los gorditos: mire esa barriga, yo me soñaba con esa barriga toda la vida. Yo me imagino poniendo la cabeza ahí en la noche viendo Netflix. Pero si el Señor le dijo que no, no. Y usted va a ver la bendición. Dios le va a abrir las puertas. Otro caso. Llegan 5,000 personas y tienen hambre. Y los discípulos llegando de Jesús y le dicen: Jesús, la multitud tiene hambre. Y Jesús está ahí orando, hablando en lenguas, o no sé qué estaba haciendo. Algo estaba haciendo. Y le dice: bueno, denle de comer ustedes. Usted es el pastor, usted es el encargado de la grey, no nosotros, somos ayudantes del ministerio. Sí, denle de comer ustedes. Y sigue Jesús. Pero este líder nos manda a traerle el burro, nos manda a buscar el del cántaro, a cuadrar la Santa Cena, nos manda siempre con las tareas que debiera de hacer él. Lo que él está enseñando es, porque la obediencia desata los milagros. Entonces pasó un muchachito por ahí con ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes y cuántos peces? 5 ¿qué? 5 panes y 2 peces. Y le traen eso a Jesús. Jesús levanta los panes y los peces, los bendice y les dicen: deles de comer. Jesús, son 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Y usted sabe que las mujeres comen más que los hombres. Entonces Jesús 5 panes, 2 peces. 2 peces me como yo, le dijo el discípulo, pero son 15,000 personas. Ok, deles de comer. Jesús, pero vaya, deles de comer. Y ellos voltearon con las canastas en obediencia a la palabra dada por Dios y sacaron un pez para una familia, 2 peces, 3 peces, sacaron panes y se fueron de familia en familia. Y sobró panes y sobró peces. El secreto está en la obediencia. Pedro era bocón, pero si algo aprendió Pedro fue a ser obediente. Si usted es obediente al Señor, vea, hay gente que sabe más Biblia que usted, se la saben en griego, en hebreo y se saben hasta las raíces etimológicas, y usted escasamente dice amén. Pero si usted es obediente a Dios, usted va a ver los cielos abiertos sobre su vida, sobre su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para obedecer no hay que entender. Lo que se cree se refleja con la obediencia. Y para ver el poder de Dios se necesitan 2 cosas: fe, que se traduce como confianza; fe, que se traduce como que yo conozco a Dios que me está hablando; fe y obediencia. Ya, con eso tuvimos hoy. Entonces la pregunta aquí sería: ¿qué le ha estado hablando Dios a usted que debe de hacer? Dios me está diciendo hace 3 años que haga algo y lo hizo. No, estoy esperando que venga alguien y me lo confirme.
Coja la Biblia, vaya, ármese de la palabra y dé el paso de fe. Hace un año vino un hermano aquí a la iglesia, el hermano Gerardo, me dijo: pastor, usted dijo que va a construir un campus. Y yo: amén. Y hay una finca regalada, la están dando regalada. Y yo: ¿en serio? Regalada, baratísima, la están rematando, súper barata, en 8.000 millones. Yo así: baratísima, que no, Black Friday, me la aprovecho de una vez. Eso está pero para tomarlo. No teníamos el dinero y solamente obedecimos. Llegamos al lugar y le dijimos al Señor: ¿y cómo es el negocio? ¿Cómo arrancamos? No, pastor, tranquilo, son solo 8.000. 8.000 nomás, está bien. ¿Cómo arrancamos el negocio? Obedecimos. Si hubiéramos accionado por lo que teníamos en el bolsillo, no iba a haber nada. Le obedecimos al Señor y esa finca está a nombre de la iglesia, en un contrato sin intereses, sin multas, y para irla pagando como el nombre de esta iglesia en el camino. Así se dio eso para la iglesia. ¿Cómo? Obediencia. Yo una vez tenía una deuda, debía 1 año de escolaridad, y oré al Señor y le dije: Señor, yo creo en tu palabra y yo sé que cuando vaya allá me van a dar el certificado de paz y salvo. Llegué a la secretaria y le dije: buenas tardes, vine por el certificado de paz y salvo porque me voy a pasar de colegio. Ah, claro que sí, cédula, cédula, 98, yo estaba ahí hablando hasta en lenguas. Di la cédula y me dice: ay, joven, es que usted debe todo el año. Yo: no, mire bien, 98 712 12. Sí, usted debe el año completo. No es con nosotros, llame a esta abogada que con ella ya cuadra los pagos. Y yo me fui triste. Yo le dije: Señor, yo tuve fe. ¿Cuánto les ha pasado así? Usted dice: no, yo fui a la iglesia el domingo, el pastor me dijo que había que obedecer, que no había que tratar de entender a Dios, y yo creí que esta semana ese contrato me lo iban a dar. Y a veces las cosas no salen así. Así que yo me fui frustradísimo con el número de teléfono de la abogada, había que llamarla. Así que yo me encerré y oré. Y le dije: Señor, te presento a esta mujer, que cuando yo la llame haya un milagro. Así que llamé a la abogada y le dije: muy buenas tardes, es que fui al colegio y me dijeron que debía cuadrar con usted mi paz y salvo. No sé si debo alguna colita ahí, algún ajuste, pero necesito cuadrar mi paz y salvo. Y me dice: su cédula. Y yo: 98 702 612. Y me dice: sí, claro que sí, puede pasar por el recibo el martes. Y yo: no debo nada, ¿cierto? No, usted no debe nada. Yo: claro, no debo nada, nada debo ahí, no debo nada. Y me entregaron el martes el certificado. Yo obedecí a esa voz interna. Yo no escuché una voz audible, pero tuve una voz interna. Entonces Dios los va a llevar a ustedes a hacer negocios, a hacer ministerio, a hacer cosas locas, solo por obedecer. ¿A quién? Entonces dice: y si el pez no llega, no le importa el pez, del pez se encarga Dios. Usted lo único que tiene que hacer es pararse 1 hora a que llegue el pez. Usted no puede hacer que el pez llegue, y menos que tenga un estatero. Es imposible, eso es imposible. Porque lo posible lo hacemos nosotros y lo imposible lo hace ¿quién? Dios. Es imposible que esté el tipo con el cántaro de agua, que llegue a una casa y que sencillamente diga que sí, que ya está la pieza lista. Usted lo que tiene que hacer es ir en obediencia a lo que Dios le está diciendo. La pregunta es: ¿qué Dios te está diciendo que debes hacer? ¿Qué Dios te ha estado hablando? Y usted dice: ¿y si no resulta? Pues si no resulta, por lo menos usted lo hizo. Cuando estuvimos la semana pasada en Miami, ay, tan creído, ¿no? Está en la capacitación de pastores aquí con estos hermanos, en ese retiro espiritual. Ay, qué retiro. Y venía en el avión y yo dije: voy a hablar con mi esposa y no creo que debiera de hacer el evento de fin de año, porque alquilar un coliseo, alquilar el sonido, ambulancia, médicos, paramédicos, el área logística, póliza de responsabilidad extracontractual, documentos de Secretaría de Gobierno, plan policial, el plan de tránsito, todo eso es mucho dinero. Y ahorita tenemos otros compromisos muy grandes con la obra misionera del Oriente, muy grandes. No sé qué hacer. Yo le dije a mi esposa:
aunque vivimos juntos, sacamos juntas. Y yo le digo, amor, necesito hablar contigo del tema del evento de fin de año. Hay gente que me dice, ya habló con su esposa. Y yo, no, vivimos juntos, pues no hemos hablado de eso, porque sacamos espacios para hablar de situaciones concretas. Yo le dije, necesito que nos reunamos para mirar si vamos a hacer el evento de fin de año. Yo estaba en esa inquietud. Llegué el lunes en la noche, me entró un mensaje y me dijeron que al otro día, el martes, tenía una reunión con el gerente del Coliseo a las 11 de la mañana. Así que llegamos del viaje, nos fuimos para el Coliseo, y cuando estamos en el Coliseo me dijeron, ¿y qué fecha necesita? Y yo, no, pues necesitamos la del 28 y el 29 y 30. El 28 para montaje, el 29 para el evento y el 30 para el desmontaje. Ah, bueno. ¿Y cuánto vale? No, nada, eso ya lo organizamos aquí con el señor que usted vino. Y yo, ¿y qué más hay que hacer? No, ya. Ah, bueno, listo, lo fuimos. Medellín agradece. Y estoy en la reunión y yo, Señor, ¿qué hago? Llamo el del sonido. Señor, tú sabes que el sonido vale por ahí 80 millones para allá, para ese lugar. ¿Qué hago? Y tomo el celular y llamo a un empresario de nuestra iglesia. Él es el dueño de la empresa más grande de sonido de Colombia. Y le digo, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo estás? ¿Ha visto algún burro por ahí para desatar? Así que el hermano dice, pastor, qué alegría escucharlo. Y yo, hermano, lo que pasa es que quiero contarte algo muy importante. Media horita, una horita, te quiero presentar a alguien para tu empresa que te va a convenir algo. Y luego un detallito conmigo, 10 minutos. Me senté con él y le dije, hermano, este año estamos soñando con hacer un evento evangelístico. Yo no le vine a pedir nada a usted porque yo no soy mendigo ni soy limosnero. Usted tiene una empresa que factura, usted no tiene una fundación. Sin embargo, le voy a contar la visión. Me dijo, ah, bueno, ¿cómo le ocurre que le voy a cobrar? Cuente con todo el sonido, pantallas, todo. Y yo, ah, bueno, está bien. Entonces, si yo digo, no tengo cómo pagar el lugar, o sea, estoy haciendo lo práctico. Hay cosas que se tratan es de gestionarlas, pero nosotros nos paralizamos antes de hacer las cosas. Entonces, yo siempre le he dicho a mi esposa, a mí me gusta que me digan en la cara, no o sí. Pero yo ya sé que me dijeron en la cara, no hay manera. Pero imagínese uno, y si me hubiera dicho que sí. Y así por ese estilo, cuántas cosas ocurren cuando le obedecemos a Dios. No entienda a Dios, no trate de comprender a Dios. Cuando Dios le hable, obedezca, y usted va a ver los cielos abiertos. Cuéntale un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos tienen promesas del Señor aquí en sus vidas? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? Y si no, obedezca a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Dios lo va a hacer. Ante sus manitos, yo le voy a pedir si puede visualizar en este momento algo que usted le está pidiendo al Señor, o algo que Dios le ha estado hablando que debe de hacer y usted no ha dado el paso por miedo, por susto, porque necesita el final del contrato. Necesita que le aseguren ese contrato de que sí va a ser así como usted quiere. Quizá vas a quedar mal ante los hombres, pero vas a quedar bien delante de Dios en el paso de la obediencia. Al final quedó bien delante del que tenía el burro, quedó bien delante del hombre del cántaro, quedó bien frente a los impuestos del gobierno y quedaron bien en la alimentación. Al final la gloria de Dios estuvo allá. Él se glorificó. Para obedecer a Dios no hay que entenderlo. Para obedecer a Dios simplemente hay que accionar, hay que creer a su palabra. Padre, yo te presento cada petición que está aquí hoy. Tu palabra dice que tú no nos diste ese espíritu de cobardía, de temor, sino que tú nos diste un espíritu superior de amor, de poder y de dominio propio. Hoy apelamos a ese principio, al principio del Espíritu del Señor sobre nosotros. Y hoy renunciamos a la cobardía, al miedo, a la falta de ímpetu y al miedo a equivocarnos sirviéndote a ti.
No nos ha dado miedo equivocarnos emborrachándonos. No nos dio miedo equivocarnos siendo infieles. No nos dio miedo equivocarnos consumiendo alcohol, dañando nuestro hígado. No nos dio miedo fumar cigarrillo por 20 años, afectando nuestros pulmones. No nos dio miedo ser vulgares ni groseros. No nos dio miedo robar al prójimo, defraudar al prójimo. No nos dio miedo fracasar en eso, porque estábamos cegados bajo el espíritu de la oscuridad. Ahora nosotros te tenemos a ti, y no queremos estar al miedo, ni atados al temor, al miedo de que vamos a fracasar a ti sirviéndote. Pedro se bajó de la barca, comenzó a caminar, y cuando el miedo le entró, se hundió. Pero aunque se hundió, tú lo levantaste. Tú lo levantaste. Señor, hoy fortalece nuestra fe. Yo sé que de manera individual este es un mensaje genérico, pero Dios a cada persona le está hablando puntualmente en alguna área. El Espíritu del Señor está convenciendo a cada mente y a cada corazón. Recibe en estos momentos una respuesta de Dios, que se vaya el miedo, el temor, puedas avanzar.